Bienvenidos a Delfino con Negocios, el programa Perspectivas Noticiero desde Washington, D.C. y Buenos Aires. Hoy los acompaña Lionel Paredes, quien les habla. Giovanni se tomó justamente el día, ya prácticamente el próximo miércoles estará con nosotros. Bien, bueno, recargadísimos de información. Empezamos el programa con, hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales. La verdad que es un lujo tenerlos. Uno es emprendedor, empresario, se llama Facundo Garretón. Él creó una empresa, un holding para convertir a la empresa más grande de cannabis de toda América Latina y poder hacer, de cannabis medicinal, poder exportar y abastecer a diferentes países, por un lado, y por el otro lado vamos a tener a Ignacio Bartesagui, que es el director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Así que la verdad vamos a conversar muy de lleno con todo el tema de Uruguay, el Mercosur, la Unión Europea, las negociaciones, qué está pasando con Argentina, cómo nos ven en Uruguay, cómo ven al país, cómo se ve también las negociaciones que está llevando Joe Biden en los Estados Unidos con América Latina, con China también, con la guerra comercial en China. ¿Qué perspectivas tiene Uruguay para poder, si no baja las retenciones, los aranceles, como ha pedido Uruguay, Brasil, Paraguay, a la Argentina, qué miradas tiene Uruguay para poder negociar con otros países fuera del bloque? Así que va a ser bastante interesante. Ahora si vamos a ir con las principales noticias de la semana, los acontecimientos más importantes que han pasado en la semana, y creo que fueron muchos y dan para hablar, que luego de los invitados voy a hacer un breve resumen sobre diferentes temas particulares. Vamos con el resumen. Bienvenidos al resumen de noticias más importantes de la semana. Estados Unidos. Abren las solicitudes para el Fondo de Revitalización de Restaurantes. A partir del 3 de mayo, los propietarios de los restaurantes pueden inscribirse en el Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración de Pequeñas Empresas. El reciente American Rescue Plan creó el fondo para ayudar a los restaurantes a mantener sus puertas abiertas. Se les podrá reembolsar la cantidad equivalente a la pérdida de los ingresos relacionados con la pandemia, y esto cubriría hasta los $10 millones por negocio. Además, aumenta el salario mínimo en Virginia. La Asamblea General de Virginia aprobó una legislación del año pasado que permite el aumento del salario mínimo con el objetivo de incrementarlo gradualmente hasta llegar a los $12 para el 2023. El aumento del salario mínimo federal en Virginia era de $7,25 la hora. Con el aumento se incrementó a $9,50 la hora. Colombia. Renuncia el ministro de Hacienda en Colombia tras la frustrada reforma tributaria. El ministro Alberto Carrasquilla renunció este lunes, un día después que el presidente Iván Duque ordenara el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria presentado al Congreso, que detonó las protestas callejeras en el país, en las que han muerto al menos 19 personas. El Salvador. El presidente Nayib Bukele destituye a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Este sábado, la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, destituyó y reemplazó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara. México. Al menos 24 muertos por el derrumbe de un tramo del metro de la Ciudad de México. 2 vagones se han desplomado sobre una de las avenidas principales del suroeste de la capital y hay casi 80 heridos, y se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto del 2017. Argentina. La ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, tendrá un distrito tecnológico para crecer y exportar tecnología. Días atrás, el Consejo de Asambleístas aprobó el Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento. Las empresas de tecnologías que se instalen en la ciudad y en el distrito tecnológico contarán con una serie de beneficios. Además de la creación de este distrito, pretende generar 15.000 puestos de trabajo en los próximos años. Perú. Pedro Castillo obtiene el 43% de intención de voto y Keiko Fujimori suma el 34%. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue encabezando las preferencias electorales con un 43% de intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 6 de junio. Según una encuesta, Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, obtiene el 34% de apoyo, mientras un 13% votaría en blanco.
y solo un 10% de indecisos. El estudio indica también que Pedro Castillo tiene en Lima solo el 29% de los votos y Keiko Fujimori el 51% de apoyo. Estas fueron las principales noticias de la semana. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y ahora sí, vamos a presentar a Facundo Garretón. Él es emprendedor, empresario, tuvo una compañía, en el año 2000, Invertir Online, que luego, fue vendida a un grupo. Y bueno, creo que en el 2019, no sé, Facundo, corregime, te fuiste a vivir a Uruguay y ahí empezaste el holding, se podría decir, y empezaste lo que es la inversión o tratar de crear la empresa más grande de América Latina en tema de cannabis medicinal. Creo que es un mercado que mueve prácticamente 30.000 millones de dólares, ¿no? Es correcto, sí, yo soy emprendedor, como bien decías, estuve involucrado en distintas empresas, quizás la más relevante fue Invertir Online, que es la fintech más antigua de América Latina, vendida del grupo Superville. Después de eso me involucré en temas políticos, eh, fui diputado nacional representando a Tucumán y en el 2017 justamente, cuando me tocó a regular la industria del cannabis en Argentina, comencé a ver legislación comparable, lo que estaba pasando en Uruguay, lo que estaba pasando en Colombia, Canadá, Estados Unidos, en distintos estados de Estados Unidos, y vi una oportunidad en la industria del cannabis, motivo por el cual cuando terminé mis funciones públicas en el 2019, me vine a Uruguay y empezamos a desarrollar con un grupo de inversores una estrategia específica, una hipótesis de inversión, y empezamos a invertir en distintas empresas de cannabis de América Latina. Y empezaste, a invertir y además, primero, ante todo, ¿hay muchas empresas de cannabis en América Latina? ¿Cómo está el mercado hoy en día en América Latina? Bueno, a ver, a nivel mundial y en América Latina claramente hay una demanda insatisfecha. Es decir, la gente está requiriendo cannabis y la industria del cannabis tiene como tres grandes verticales. Uno es el medicinal, el otro es el recreativo y el otro es el industrial. El medicinal prácticamente está regulado en toda América ya. Sin embargo, lo que es recreativo no. El primer país del mundo que reguló cannabis y de estos tres verticales que mencionaba fue justamente Uruguay. Después lo hizo Colombia en América Latina, en América, Canadá y Estados Unidos, o distintos estados de Estados Unidos. Por lo cual te diría que estos cuatro países son los que están liderando la industria en América Latina, principalmente Uruguay, que reguló toda la parte de la producción. En el caso nuestro, nosotros estamos involucrados en los distintos eslabones de la cadena de valor productivo. En Uruguay, en una empresa que se llama EV Life Sciences, que se dedica básicamente a la plantación, cultivo y exportación de flores. Exportamos flores a Europa, principalmente a Suiza. En Colombia, nuestra empresa se llama Blueberries Medical, que si bien opera en Colombia, cotiza en la Bolsa de Canadá. Esta empresa está más enfocada en la extracción, es decir, recibe materia prima, flores, y de ahí salen las resinas y los aceites que se exportan para grandes laboratorios, empresas de farma y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, con eso te referías al tema industrial. Es justamente, por ahí lo canalizan. Y con respecto a países, obviamente como Uruguay, Argentina, más allá que en Argentina, en la provincia de Jujuy, está la empresa Canava, que es la empresa propietaria del Estado, que está desarrollando con miras a exportar. ¿También hay en diferentes países hay empresas también estatales o generalmente son todas privadas? No, son todas privadas. Argentina siempre trata de hacer cosas distintas. En este caso, armó una sociedad del Estado y las provincias están tratando de replicar eso. Desde mi perspectiva, no es el mejor modelo. La única provincia argentina que está ahora avanzando desde mi perspectiva bastante bien es Mendoza, que está generando el contexto adecuado para que las empresas privadas puedan desarrollarse. Y, En el resto del mundo funciona de esa forma, ¿no? El Estado, el gobierno regula de cierta forma para que las empresas privadas puedan desarrollarse. Quizás el mejor modelo en América sea el ejemplo de Canadá, donde muchas de las grandes empresas del mundo están listadas ahí en Canadá. Ahí están las 50 empresas más grandes del mundo, están listadas en Canadá, ¿no?
¿Y vos por qué pensás que Argentina, o bueno, es la excepción y el Estado mismo se quiere meter? ¿Vos pensás que una empresa privada acá no sé, en Argentina no tiene o sea, a ver, ¿cómo decirte? O sea, no tiene la suficiente apoyo o los suficientes requisitos para poder instalarse, más allá de temas impositivos o regularizaciones que sea, y lo tiene que hacer desde el Estado? No sé, a ver, no sé bien a qué te referís. En general, digamos, los gobiernos lo que tienen que hacer es generar el contexto adecuado para que se desarrollen las empresas. En este caso, Argentina no tiene, lo único que tiene es una ley que permite la producción de cannabis para la investigación, hoy por hoy. Eso viene cambiando, esa es la ley de 2017, y hay un interés de que cambie esa regulación para que Argentina pueda desarrollar toda una industria vinculada a esto. Hoy por hoy no está generando el contexto y no se está realizando eso, simplemente hay distintas iniciativas donde los gobiernos están tratando de fomentar el desarrollo pero al no haber un marco jurídico legal a nivel nación, hace muy difícil que esto se desarrolle. Entonces tenés pequeññas iniciativas, como puede ser un municipio determinado o una provincia determinada, que regulan esto, pero sin embargo depende siempre del contexto nacional. Entonces podés hacer algo puntual, como puede ser Jujuy específicamente, o puede ser una provincia como Mendoza o algún municipio de Buenos Aires. Sin embargo, al no haber claridad a nivel nacional, hace que sea muy difícil que las empresas privadas estén invirtiendo. Por eso no hay empresas privadas hoy que estén exportando desde Argentina productos, ni flores, ni nada, porque no hay regulación al respecto. Claro, justamente, era la pregunta en sí. No hay una regulación que llame a las empresas a poder invertir, porque obviamente ninguna empresa va a querer invertir en algo que realmente, si no hay una seguridad jurídica en el país donde lo avala, es obvio que las empresas no van a querer perder plata, es claro. Sí, Eh, de hecho en ese contexto, lo que pasó justamente en Jujuy es que entraron un grupo de empresas, pero ninguna pudo exportar ningún producto desde Jujuy porque la regulación no lo permitía. Entonces, Canava sufrió todo ese proceso de las empresas que no podían importar las semillas, no podían exportar lo que producían, no podían hacer extracción y una serie de cosas, se terminaron yendo o no desarrollando esa oportunidad de negocio que parecía que podía haber. a ver, Facundo, ¿y cuánto mueve el cannabis o sea, en el comercio internacional? Prácticamente se dicen unos 30.000 millones de dólares, como bien lo había dicho antes, pero a ver, ¿es eso? Prácticamente es más o sea, o sea, si juntamos tanto la industria, o sea, la industria medicinal, bueno, la industria recreativa, como bien lo decís, y el tema industrial. ¿Prácticamente es eso o mueve mucho más? No, bueno, a ver, se estima que hay un volumen de esas características, sin embargo, al estar todavía en proceso para regularlo en distintos países, cuesta definir o identificar cuánto es el volumen real. La realidad es que viene aumentando, porque esto que mencionaba antes, a medida que se va regulando en cada uno de los países y se permite la comercialización, esos volúmenes vienen creciendo exponencialmente, ¿no? La realidad es esa. Se estima para América Latina una suma de duplicar esto año a año, los próximos años, justamente porque los países van avanzando en su regulación. Recién mencionamos Argentina, que se está esperando que se presente una nueva ley en el Congreso para que salga. Bueno, en el caso de México viene avanzando rápidamente. El Senado lo había aprobado, después pasó a diputados, se aprobó hace un par de meses, se hicieron algunas modificaciones, por lo cual México se va a convertir en el mercado más grande del mundo una vez que tenga regulado esto, y esa demanda va a ser significativa. Ahí va a poder ver uno realmente el potencial que tiene toda esta industria, ¿no? Y cuando vos decís que México va a ser el mercado más grande del mundo, ¿por qué lo decís? ¿Por el consumo que hay en México? ¿O porque obviamente, porque vamos a hacer, o sea, también hay demanda a nivel, como decíamos, nivel medicinal, gente que tiene chicos con problemas, o bueno, diferentes problemas de salud que, bueno, o sea, adquieren el cannabis medicinal justamente para el tema de dolencias y diferentes otros tipos, como las convulsiones, que sé que actúan muy bien en eso.
Justamente te preguntaba por eso, ¿por qué México se va a convertir en el gran consumidor mundial de cannabis? Bueno, sí, está relacionado a cuando se habla del mercado más grande, cuando uno habla del mercado, habla de la oferta y la demanda. Desde ese punto de vista, México tiene ciertas características que va a permitir que haya una gran producción de cannabis ahí. Tiene un sector industrial relevante también, por lo cual desde el punto de vista de la oferta va a ser grande y porque está regulando también no solamente el cannabis medicinal, sino también el recreativo. Eso va a hacer que haya una gran oferta y en forma paralela hay una gran demanda, teniendo en cuenta que es un país de una cantidad de habitantes relevantes, lo que va a hacer que sea uno de los mercados más grandes del mundo, porque reguló todo esto en un mercado interno, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando uno habla de ese gran mercado, está hablando principalmente de medicinal, como bien mencionabas vos, para ciertas dolencias vinculadas a epilepsia refractaria, Parkinson, hay un montón de casos que se utiliza, y también la posibilidad de desarrollo de toda una industria de cannabis recreativo también en México. ¿Y Estados Unidos cómo está el tema? Estados Unidos, ¿Cuesta entrar también debe haber un gran consumo, pero o se te pone, o sea, ponen varias barreras para poder dejar entrar? Estados Unidos es uno al ser un país federal, la ley depende de cada uno de sus estados. Es decir, hay estados como puede ser California, que son los mayores productores y mayores consumidores de cannabis. De hecho, en el estado de California se consume más cannabis que alcohol. Es decir, y cuando digo alcohol me refiero a todas las bebidas alcohólicas, más que el champán, la cerveza, el vino. Cannabis se consume más que eso. Solo en California. Pero como está permitido en California, en Colorado y en varios otros estados, hay otros que no está permitido. Entonces, hoy por hoy no hay una ley nacional o federal que agrupe, que regule en forma uniforme, y lo que está cambiando es eso. Desde que ganaron los demócratas, se viene promulgando y está a punto de salir algo que se llama el SAFE Act, que va a permitir justamente eso, digamos, que sea legal la producción, el consumo y la distribución a nivel federal en Estados Unidos. Perfecto. Y eso obviamente, nada, va a abrir obviamente a diferentes empresas para poder instalarse, bueno, y nada, y comercializarlo. Vos, a ver, con el tema del cannabis, me imagino, o sea, y pienso que también se abre mucho todo lo que es la economía regional de cada país. No sé vos qué experiencia tenés en Colombia, en Canadá. Me imagino que eso trae, o sea, mucho empleo, ¿no? O sea, al respecto. ¿Cómo lo ves y qué perspectivas tenés con esto? Sí, bueno, yo sin duda estoy convencido de que el cannabis puede ser algo para América Latina muy relevante cuando uno analiza las matrices productivas de cada uno de nuestros países en América Latina. Se da cuenta que es muy dependiente de pocos productos. Analizás Chile, depende mucho del cobre; analizás Argentina, depende mucho de la soja; Venezuela del petróleo. Entonces, el gran desafío que tenemos en América Latina es diversificar esa matriz productiva, y ahí creo que el cannabis puede ser algo que ayude a esa diversificación. Es decir, que en Argentina no se haga tanta soja o tantas ciertas cosas, que se haga también, pero que esté más diversificada y no dependa de una industria. Entonces ahí creo que una industria como el cannabis puede generar empleo, pero para esto es muy importante regular bien qué se puede hacer, cómo se puede hacer, para que esto pueda generar empleo, ¿no? Porque si uno se enfoca solamente en la plantación es una cosa, si se enfoca en la extracción o en la manufactura es otra cosa, si se enfoca en la venta y distribución es otra cosa. Entonces hay que tener claridad cómo regular los distintos eslabones de la cadena de valor productivo. No, además vos decías que exportabas las flores a Suiza y vos, o sea, y capaz que o sea, bueno, no sé, en Argentina o en, qué sé yo, Perú o en diferentes países se puede poner una planta de elaboración de aceite de cannabis. O sea, entonces ya al producto le está dando una mejora, o sea, un producto con valor agregado y poder justamente sacar el producto terminado para afuera. Vos me imagino también el cannabis debe, y ahí me lo podrás decir, debe también depender la calidad del suelo, ¿no? Del riego, o sea, me imagino no es lo mismo un cannabis en Uruguay que en Argentina, que en Perú o que en Colombia. Es correcto lo que decís, en el sentido de que cuando uno tiene genéticas o semillas, esas genéticas, esas plantas que se convierten en plantas después,
tienen distintas características. Entonces depende a dónde se vaya a plantar. Hay genéticas que funcionan mejor en Argentina, otras mejor en Chile, otra en la altura colombiana, otro en el llano. Bueno, depende de varios factores climáticos. Claramente ciertos países como Colombia tienen un montón de beneficios a la hora de producción, justamente por eso. En el caso, obviamente depende mucho también si vas a hacer indoor o outdoor, una cosa que se produzca en invernadero y otra cielo abierto. En caso de hacer cielo abierto, en países como Uruguay puedes tener 2 cosechas al año, no más que eso, mientras que en países como Colombia puedes tener más del doble, 4, 5, hasta 6 cosechas al año, ¿no? Entonces Altísimo. eso hace que el tema geográfico sea muy relevante a la hora de la producción. Tal cual. Y a ver, ahora te llevo cuando eras diputado bueno, diputado para la República Argentina por la provincia de Tucumán, ¿no? ¿Es así? Así es. Bien. A la hora de, bueno, de empezar o sea, a discutir en el Parlamento el tema de leyes, con el tema del cannabis, ¿cómo se te hacía? ¿Eran bastantes residentes? ¿Eran bastantes cerrados acá? O era un poco más, o sea, tenían la mente más abierta para poder promulgar? Más que nada te lo pregunto por el tema de las enfermedades, que hay gente que tiene que ir al mercado negro para poder encontrar aceite de cannabis, no solamente en Argentina, me imagino que pasará esto bueno, en los países donde no tienen una ley definida. Sí, a ver, en el caso de Argentina no, todo lo contrario, de hecho fue aprobado casi en forma unánime, por lo menos casi todos los partidos se aprobó en forma casi unánime, o sea, todos estaban a favor. Y esto se produce también por un fenómeno que se está dando a nivel mundial, donde hay, como suelo decir, clamor popular, donde la gente tomó conciencia de esta planta que tiene miles de años y que fue prohibida durante muchos años y estigmatizada. Hoy tomó conciencia de la importancia de esto, que ayuda a las personas a que vivan mucho mejor. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos, los reguladores tomaron conciencia y empezaron a aprobar regulaciones para sacar esto. De hecho, eso está pasando a nivel mundial. Justamente veía hoy, recién, en el Parlamento francés, que un diputado llevó un porro, un joint, un pre-roll a la sesión y comentaba al respecto y hablaba y despertaba esa polaridad que por ahí muchas veces despierta, pero la realidad es que hoy por hoy hay un consenso a nivel mundial de la necesidad del uso del cannabis. En Estados Unidos más del 70% de la población está a favor de eso, y eso se replica en casi toda América Latina. No, y además, como dijiste vos recién, no es una sustancia de laboratorio como la cocaína, si se quiere decir, es una planta medicinal que la han usado, o sea, nuestros ancestros, y justamente, o sea, o sea, en la época bueno, de las tribus aborígenes y demás, ¿con qué se curaban las enfermedades? O sea, obviamente con plantas, o sea, que es tranquilamente, bueno, es un bien natural que te da la misma naturaleza. Sí, Eh, totalmente. Y en ese contexto también, importante entender, digamos, que generan mucho menos daño de otros tipos de droga, como el tabaco o la nicotina o el mismo alcohol, ¿no? Claramente el cannabis tiene una serie de beneficios. Nunca en la historia se murió nadie de sobredosis de cannabis, eso no existe. Mueren más personas con problemas del alcohol per se que derivados del cannabis, ¿no? Por lo cual hay que tomar conciencia de eso también. Sí, bueno, también si agarramos un pulmón de un fumador, creo que lo hemos visto en diferentes, o sea, en internet, cómo queda un pulmón de tanta nicotina, porque, o sea, todo lo que le meten al tabaco y nada, o sea, y lo otro es más natural. Lo que sí, a ver, te llevaría por el tema de la inversión en el cannabis. A ver, el cannabis, ¿hay alguna empresa que está cotizando hoy en día en la bolsa? Que si uno quiere invertir en el cannabis, ¿cómo lo puede hacer? Como un ejemplo, si uno nos está viendo ahora, no sé, en Perú, en Bolivia, y dice, bueno, tengo ganas de invertir, tengo ganas de invertir en tu holding. O sea, ¿cómo lo puede hacer? ¿Es fácil? Bueno, no sé, ahí te dejo a vos que nos expliques. Sí, bueno, a ver, hay varias empresas que cotizan en la bolsa, no sé si serán 100 quizás, o sea, hay muchas, la mayoría cotizan en la bolsa de Canadá. Están las grandes empresas, big holdings como Canopy o como Tilray, son empresas que valen decenas de miles de millones de dólares, literalmente, ¿no? Evaluaciones de más de 10 billions, o sea, son muy grandes.
También nuestra empresa, Blueberries, la que está en Colombia, cotiza en la Bolsa de Canadá. ¿Cómo hacerlo? Bastante simple. Si alguien tiene una cuenta en un broker, en un online broker o alguien, le dice que compre acciones de Blueberries, el ticker símbolo es BBM en Canadá, en Estados Unidos cotiza como BBRRF, que es el ticker símbolo, y pueden comprar las acciones en forma directa. ¿Y cómo están hoy en día las acciones en el tema del cannabis? ¿Van en ascendentes? ¿O se mantienen? ¿Cómo es Bueno, la variación? Es bastante volátil por varios motivos y depende mucho de temas regulatorios, como mencionaba antes, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando los niveles de regulación, las empresas de cannabis van aumentando de valor. Entonces, ejemplo, cuando ganaron los demócratas en Estados Unidos, las acciones de cannabis se multiplicaron significativamente, duplicaron su valor, porque los demócratas son un gobierno son más abiertos a legalizar todo este tipo de cosas. A medida que se vaya abriendo esa legalización, hace que los precios vayan aumentando también, por lo cual es un futuro muy prometedor para la industria de cannabis, y el que invierta hoy en empresas de cannabis es como invertir en el En año Bitcoin. 98, 99 en las primeras empresas de Internet, ¿no? Claro, claro. Claro, más o menos tiene la misma, o sea, la misma variedad que el Bitcoin, o sea, en el sentido de que, o sea, porque a Bueno, ver, no tanto como el Bitcoin. sabemos No que todo el Bitcoin. Canadá, me imagino que en Canadá es bastante tranquilo, pero si vamos a invertir en la bolsa, bueno, vos me dijiste que están cotizando en la bolsa de Canadá, ¿y en qué otra bolsa? ¿O es solamente la bolsa de Canadá, No, bolsa de Canadá, bolsa de Estados Unidos y bolsa de Frankfurt también. de Frankfurt? Claro, me imagino que no va a ser lo mismo invertir en la bolsa de Canadá que en la bolsa de los Estados Unidos, más allá que estén ganando los demócratas y vos me digas que, bueno, son más abiertos y demás, pero creo que Canadá es como que está más consolidado, ¿no? En el rubro, obviamente. Sí, totalmente. Canadá fue el primer país que permitió que el sector financiero pueda entrar a la industria del cannabis. Eso hizo que muchas empresas de cannabis coticen en la bolsa de Canadá. Hoy el país que más empresas tiene listadas sin duda es Canadá, y por lejos además. Tal cual. Y a ver, todo lo que es Europa, Frankfurt y demás, ¿cómo está el tema? Bueno, en Europa viene cambiando la regulación rápidamente. En el caso de Alemania, quizás sea uno de los países más desarrollados, más avanzados con ese tipo de regulaciones. También Suiza. En Suiza es interesante porque en Suiza está permitido fumar CBD. El CBD es uno de los cannabinoides que tiene la planta de cannabis, que viene creciendo mucho en el mundo. Y en Suiza se fuma bastante CBD y se utiliza para eso. En el caso de otros países como Alemania, lo usan más medicinales en forma de píldoras, goteros y otro tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Así que bueno, nada. Y con el tema de la empresa del holding en Europa, ¿tenés pensado tener alguna, o sea, poder desembarcar más allá que vos decís que estás exportando a Suiza, pero tenés pensado en desembarcar en forma, si se quiere decir, físicamente, o por el Bueno, sí, momento? es probable que estemos abriendo a fines de año, primer trimestre del año que viene, oficinas allá justamente para el ingreso de productos con mayor valor agregado. Hoy, como te decía, estamos exportando flores, sin embargo, ya estamos produciendo distintos tipos de aceites, resinas y distintos tipos de formulaciones magistrales y medicamentos, que nuestro objetivo es exportar gran parte de eso a Europa, y por eso estamos viendo de abrir allá también. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, esperemos que sigan o sea, sigan los éxitos, se siga obviamente abriendo este mercado, que la verdad que creo que es muy importante, más allá del tema recreativo o si se quiere, pero más que nada medicinal, que creo que es muy importante o sea, y la misma sociedad lo pide en diferentes países y nada, y se siga obviamente promulgando las leyes en diferentes países, y bueno, que espero que en la Argentina esté, o sea, sea un poco más, o sea, se dé un marco jurídico, que creo que es lo que falta, ¿no? Sí, bueno, va avanzando. Todo el mundo, digamos, viene cambiando regulaciones, y la clave es, como decía antes, las regulaciones a nivel mundial, digamos. Argentina y varios países de América Latina tienen el mismo desafío de regular bien la industria, porque eso va a ser lo que va a permitir que se desarrolle justamente una industria, genere empleo, genere
puestos de trabajo y puede haber exportación y el ingreso de divisas a un país, ¿no? Bueno, era lo que decía, claro, para regularla justamente para que Argentina pueda salir al mundo con este producto y, o sea, sí, o sea, puede exportar las flores, como también, como decíamos anteriormente, poder exportar el producto elaborado, el producto o sea, con el valor agregado que requiere, como aceite de cannabis o, si se quiere, otro tipo de productos. Totalmente, totalmente. Ese es el gran desafío que tenemos, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Y Uruguay, como en ese sentido, nada, está muchísimo más avanzado, ¿no? que Argentina y más consolidado. Sí, ¿Cómo claramente, lo ves a Uruguay? como decía antes, Uruguay es uno de los países, el primer país del mundo que reguló toda la industria del cannabis, por lo cual viene ganando tiempo y haciendo mayor desarrollo. Ahora el gran desafío que se está planteando acá en Uruguay es el desarrollo del turismo canábico, algo que todavía no está regulado, que vemos que sucede en ciertos lugares en Europa, como en Holanda, donde la gente va a estos cafés donde se consume el cannabis recreativo. Y hay ciertos lugares en California cada vez más avanzados donde están abriendo cosas vinculadas a eso. En el caso de Uruguay se está planteando el tema. De hecho, nosotros tenemos un proyecto súper interesante en la zona de Garzón, en Uruguay, para tener un centro canábico donde también haya hotelería, donde haya spa, donde haya, bueno, distintas características, donde la temática principal va a ser el cannabis, ¿no? Así que claramente está mucho más avanzado que el resto de los Qué países. bueno, qué bueno porque, o sea, más allá que es recreativo y demás, o sea, también además, primero fomentás el turismo, fomentás el ingreso de divisas genuinas a un país, fomentás obviamente, creás puestos de trabajo, y más obviamente si le decís hotelería en un hotel, sabemos que, bueno, hoy en día con pandemia entiendo que está todo muy golpeado, pero en un contexto sin pandemia tenés desde camareros, gente de limpieza, bueno, o sea, hay un montón de gente que obviamente que puede beneficiarse de esta industria porque, como vemos, tiene diferentes aristas y diferentes, sí, diferentes aristas a diferentes, o sea, temas prácticamente Sí, para totalmente. De desarrollarlo. hecho, cuando uno piensa en este tipo de cosas, uno piensa en Mendoza y pensás en el vino y las bodegas y cómo generan todo eso. Bueno, Y uno va de turismo a Mendoza y hace la ruta del vino, donde se aloja en un buen hotel, donde se puede quedarse a comer, tienen excelentes restaurantes, visita los viñedos. Bueno, ese concepto y esa idea de alguna forma que debemos desarrollar en Uruguay para que la gente pueda visitar plantaciones de marihuana, ver cómo se hace el proceso de extracción, ver distintos tipos de comida, alimentos, bebidas y productos basados en cannabis, es parte del proceso de evangelización de esta nueva industria, ¿no? y qué, o sea, con la última, y te cierro ya porque no te quiero demorar, te agradecemos obviamente que la predisposición. ¿Qué bebidas surgen del cannabis? Bueno, hay un montón de bebidas en Estados Unidos que está permitido, digamos, tenés bebidas que están más relacionadas, estos conceptos se llaman bebidas funcionales o functional drinks, que tienen distintos tipos de cannabinoides. Entonces vas a encontrar bebidas con base a cannabis que tienen más CBD, que es uno de los cannabinoides que te relaja y tranquiliza y puedes tomarlo antes de dormir. O podés al revés, el componente psicoactivo del cannabis es el THC, y hay bebidas que tienen THC que lo que te hacen es pegarte para arriba y te mantienen más despierto. O sea, depende de los que quiera. Hay muchas bebidas funcionales en Estados Unidos, unas orientadas más a relajarse, otras como anestesia. De hecho, hay muchos deportistas que están consumiendo bebidas canábicas también, por lo cual un mercado es gigante. Depende de la necesidad, puedes encontrar bebidas con distintos cannabinoides que te van a ayudar a mejorar tu condición. Bueno, pero ahí sí, ahí lo que contaste es el tema de los deportistas, nos metemos en el tema del doping, el antidoping, y hay que, o sea, eso se tiene que regularizar y se tiene que, obviamente, dejar claro, obviamente, para nada, para que no haya ningún tipo de problema. Y por otro lado, ojo con las bebidas energizantes, entonces, porque también se le mete en el negocio este tipo de bebidas naturales con prácticamente el mismo efecto. Sí, totalmente. Y creo Claramente que capaz que
más sanas, porque las otras tienen cafeína y obviamente un montón de productos. Bueno, la cafeína es algo natural, pero con otros productos más quizás de laboratorio, se podría decir. Sí, totalmente. Esto es toda una categoría nueva, bebidas funcionales y cada vez más diversificado, en el sentido que puede haber distintos tipos de bebidas. En el caso nuestro, los productos que hacemos tratamos de que sean, como bien decías vos, todos orgánicos, todos naturales, y de alguna forma lo que tratamos es, estamos convencidos que la naturaleza es el futuro y la naturaleza como fuente de bienestar. Y este tipo de productos, ya sean medicinales o recreativos, viene de eso, digamos, viene para dar bienestar en las personas. Muchísimas gracias, Facundo. Me quedaría hablando un montón porque creo que es sumamente interesante y nada, pero obviamente estaría buenísimo poder tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por la predisposición y éxitos. No, gracias a vos y bueno, seguimos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y la verdad que muy interesante la charla, el tema, la industria del cannabis en sí, porque creo que pasamos del cannabis medicinal al industrial, al tema del turismo canábico. Creo que bueno, es bastante importante. Son diferentes, bueno, como tenemos el Bitcoin, tenemos ahora bueno, ahora no, pero se viene generando el tema del cannabis. Hay muchas formas de invertir en ellos y por eso decíamos, o sea, ojo que se está metiendo en el tema de las bebidas, todo el tema también, o sea, las bebidas energizantes. Así que la verdad que creo que da para hablar y mucho. Pero bueno, vamos a agradecer a los auspiciantes de este programa. Bien, la Cámara Hispana de Maryland, que bueno, obviamente tienen diferentes cursos para poder anotarse y seguirlo, o sea, y ayuda a todos los empresarios de la región a poder fomentar sus negocios. También la Diplomatura de Innovación y Gestión Judicial y Tecnología de la Universidad de Champagnat de la provincia de Mendoza, en Argentina. Bueno, esa diplomatura es muy importante, es muy interesante, abre la cabeza a la gente que se dedica a la justicia y quiere implementar el tema de tecnología. Y también la empresa Mr. Fermore, que es el distribuidor oficial de los productos latinos en los Estados Unidos, en el área de Washington, D.C. y Virginia. Creo que tienen un montón de productos, no creo, tienen un montón de productos que obviamente de toda América Latina y con los mejores, con la mejor calidad de productos. Así que vamos a presentar al próximo invitado, se llama Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Perdón, ahí me había trabado, me había confundido de cargo. Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias y gracias por, bueno, obviamente por la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lionel? Con todo gusto. Muchas gracias, o sea, ahí te veo en las redes, te veo los artículos que escribís, publicás y la verdad que son muy interesantes. Y bueno, recién estábamos hablando con un colega, o sea, argentino, radicado en Uruguay hoy en día, estamos hablando del tema del cannabis medicinal, toda la industria del cannabis, las exportaciones del cannabis y cómo está Uruguay, que está bien preparada justamente por esta industria en sí. Así que creo que nos toca la hora de hablar sobre Uruguay, las relaciones con el Mercosur, Unión Europea, y bueno, te dejo ahí a ver cómo está Uruguay hoy en día, qué pasa con la Argentina, tenemos bastante controversia, me parece, ¿no? Sí, bueno, estamos en un momento, diría que casi de quiebre, Lionel, porque las relaciones en el Mercosur son muy complejas, todo lo hemos visto en los festejos del 26 de marzo de los 30 años del Mercosur, las diferencias que surgieron entre el presidente Lacalle Pou y Alberto Fernández, pero que también se demostró una visión distinta del Mercosur que queremos en relación a, a los 4 miembros, un Brasil que también propone un Mercosur distinto, un Paraguay que tiene su posición, una Argentina que pide tiempo para abrirse al mundo porque está atravesando una crisis, como todos, económica y sanitaria, pero también política y social. Entonces allí estamos en
situaciones distintas de cómo vamos a enfrentar este mundo post-pandemia, donde Uruguay está reclamando de cierta forma acelerar los pasos hacia la apertura internacional. Tenemos esa necesidad de abrirnos al mundo, de poder cerrar acuerdos comerciales, y no creemos realmente que existan el contexto adecuado en la región para alcanzar consensos mínimos de apertura. Creo que ahora Brasil está cambiando, Brasil está un poquito más firme hacia la necesidad de abrirse al mundo porque se dio cuenta de lo que perdió, de estar tanto tiempo encerrado, pero todavía Argentina está bastante lejos de querer discutir por lo menos la apertura del Mercosur que están planteando los vecinos. Entonces estamos en esa discusión bien profunda. Ignacio, vos me decías que Argentina siempre está esperando que hay una crisis. Mirá, Ignacio, yo hace 25 años que me dedico al comercio internacional y creo que hace 25 años que veo lo mismo, ¿me entendés? Como que Argentina espera. Argentina quiere vivir con lo nuestro, como se dice en la jerga, y no se puede vivir con lo nuestro en un país. Un país se tiene que abrir, del COVID salimos juntos, como vos bien decías, y de hecho hubo, como decías, en el festejo de los 30 años del Mercosur, la verdad fue un poco bochornoso, porque si bien el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, le está pidiendo al presidente Alberto Fernández, y interpretó todo para otro lado, porque Lacalle Pou no le decía que era contra él mismo, o sea, le pedía justamente que abra, que baje los aranceles, justamente para poder negociar con los diferentes países, pero por lo que quieren hacer acá, y fuentes oficiales nos dicen día a día, que ellos quieren negociar quieren ver el mercado africano como un mercado potencial, que seguramente lo es. Pero, ¿qué opinás vos? A ver, con el tema ese. ¿No es mejor? ¿Cómo estamos ahí? Lionel, la verdad es que lo que ocurrió en esas diferencias entre Fernández y Lacalle Pou tienen más que ver con problemas de política interna que de política regional o internacional. Cuando hablamos de negociar en el Mercosur, cuando hablamos de abrirnos al mundo, bueno, por supuesto que todo se traslada a la política interna. Y está claro que Alberto Fernández está atravesando algunas dificultades en su política interna y que hay una relación directa entre su estabilidad política y cuánto se abre o no al mundo, porque los respaldos del gobierno argentino, de su industria, la que está de cierta forma agrupada en la Unión Industrial Argentina, que tiene un vínculo muy fuerte con los sindicatos, y ese entramado industrial que exporta fundamentalmente a Brasil, que no puede exportar al mundo y que está protegido por los aranceles, no está en condiciones de abrirse en este momento. Esa es una discusión que, bueno, yo la dejo en el plano de Argentina, podrá ser legítima o no, para mí me parece un error, porque es lo que vos decís. Venimos ya observando hace muchos años inestabilidades políticas y venimos dándonos cuenta de que reaccionamos muy tarde a la apertura internacional y a reaccionar a las tendencias internacionales. Entonces, esa es la dificultad de que Argentina puede pedir ahora tiempo, pero ahí Uruguay dice, ¿cuánto tiempo? Porque ya conocemos la película y claramente Uruguay no tiene tiempo. Y yo creo que el contexto que cambia ahora, más importante, que es lo que rescato, es el apuro de Brasil. Ahora Brasil sí está presionando para que baje el arancel y está presionando para abrirse al mundo. Entonces, Argentina quiere ganar tiempo identificando nuevos mercados en África, que es un mercado potencial, pero no, está claro con quién tenemos que avanzar, está claro qué medidas tenemos que tomar y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y, a ver, Ignacio, con el tema de Uruguay primero que se potenció muchísimo, yo lo que veo es impresionante con el tema ganadero, o sea, hoy en día, además de exportar yerba mate, porque la verdad que es un gran exportador de yerba mates al mundo, es impresionante cómo empezó a crecer el tema ganadero, y creo yo, que obviamente estarás al tanto, todo lo que está pasando en la Argentina, con el tema de la prohibición de la exportación de carne, que me parece lo que siempre tratamos de entender, y contarles a los televidentes, es como un país que necesita divisas, dólares o euros, o divisas genuinas, cómo le pone trabas a las exportaciones justamente a un producto que es el producto estrella, como si se quiere decir, porque dice que los precios son muy altos. Y ahí en Uruguay no pasa prácticamente eso. Los precios no se bajan de esa forma, ¿o no,
Ignacio, bueno, no sé tu opinión, yo di la mía. No, bueno, está claro que las diferencias son importantes en cuanto a la carne porque el consumo principal de Argentina es interno en cuanto a la carne, ¿no? Entonces, son lógicas distintas a las uruguayas, pero de todas formas, sí, Uruguay no ha nunca afectado el sector agrícola o agroindustrial, no ha intentado recaudar a partir de él, que es lo que ha ocurrido en Argentina y que eso, por supuesto, genera inestabilidad en las reglas de juego y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con esta lógica de que Argentina históricamente ha priorizado su sector industrial manufacturero sobre el agrícola y el agroindustrial, que ha vivido una transformación tremenda en los últimos años también, porque Argentina ha acompañado tendencias bien interesantes en la agroindustria, que es la que además está reclamando la apertura del mundo. Pero bueno, el gobierno, entre los dos sectores, elige el sector industrial, elige la protección, elige la cercanía con Brasil y deja de lado la importancia que tiene la apertura internacional para el sector agrícola, agroindustrial argentino, que es muy potente, y también para los sectores de servicios argentinos. Y eso, en definitiva, termina afectando algo que es lo que todos estamos observando en Argentina, la confianza. Cuando las reglas de juego no se sostienen, no hay confianza, y si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay confianza, no hay estabilidad de la moneda. Si no hay confianza, no hay argentinos que quieran invertir en el país. Y eso, en definitiva, es el problema que por suerte Uruguay no tiene, porque Uruguay ha sido muy respetuoso en cuanto a las normas internas, a respetar las reglas de juego, para mostrarse siempre como un país muy defensor de la captación de inversiones internacionales, y además no busca recaudar a partir de un sector agroindustrial que es claramente el motor de nuestra economía, ¿no? Ignacio, te llevo para el lado de Uruguay. Vamos a Uruguay, Paraguay. Ya Paraguay prácticamente se empezó a negociar por afuera del Mercosur. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves si Argentina la posición se pone muy dura? ¿Vos creés que Uruguay va a empezar a, como si se dice, a cortarse solo? O sea, va a empezar a negociar por afuera, porque yo el otro día estaba mirando datos de China prácticamente, y Uruguay prácticamente fue uno de los principales destinos de sus exportaciones a China. Prácticamente creo que creció un 24%. No sé, corregime si vos estás obviamente más en Uruguay, obviamente, y más empapado del tema. En lo que va del año, las exportaciones a China están creciendo en porcentajes altísimos, el último mes por arriba del 60%, así que imagínate, bueno, es nuestro principal socio comercial. Después viene Brasil, pero China está en el foco Uruguay. Nosotros apostamos a que Argentina acepte que el Mercosur no puede seguir como está, que acepte algún tipo de flexibilización. Quizás no es la flexibilización total que se plantea en este proyecto de norma que se discutió en la última reunión de cancilleres y de ministros de Economía, pero quizás es algún tipo de flexibilización para que Uruguay avance en la firma de acuerdos comerciales de forma bilateral. Eso sí lo estamos necesitando y no hay más tiempo. Entonces, yo creo que si Argentina sigue insistiendo en un no como respuesta, a Uruguay no le queda otro camino que emprender acuerdos bilaterales. Y esta frase que yo estoy usando bastante últimamente, Leonel, que tiene que ver con mejor pedir perdón que pedir permiso. No podemos seguir pidiendo permiso a nuestros miembros, porque nuestros miembros, a mi juicio, no han reconocido a tiempo, y especialmente Argentina en este momento, los cambios que se han dado en la estructura económica a nivel internacional, o reconociéndolos por diferentes motivos, está dispuesto a sostenerse totalmente encerrado. Te doy algún dato para que tengas claro. Estamos en la región más proteccionista del planeta y nuestro arancel duplica la media internacional, si se lo calcula en términos promediales, pero si lo calcula ponderado por comercio, triplica la media internacional, y todos los estudios dicen que en términos de aplicación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, bueno, Argentina y Brasil están entre los países más proteccionistas del mundo. Por supuesto que nosotros, con nuestra economía tan pequeña, no podemos darnos el lujo de no tener un acuerdo comercial con China, o de no intentar conseguir acuerdos con Estados Unidos, con el sudeste asiático, porque eso es lo que nos hace la diferencia en términos de desarrollo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es este año, ¿no? Este año hay que ver cuánto se mueve el Mercosur, cuánto aceptan Brasil y Argentina que Uruguay se mueva, pero algo van a tener que aceptar, porque si no,
el riesgo de que se quiebre el Mercosur es bastante alto, ¿no? Claro, eso es lo que te quería preguntar. Se suele, o sea, hay rumores como que que Uruguay pueda irse del Mercosur, o sea, o prácticamente van a agotar todas las formas diplomáticas posibles, o ¿cómo lo ves eso? Hay que agotar todas las formas diplomáticas posibles, Claro, pero con el foco claro de que no podemos de vuelta aceptar un no como respuesta, porque hace 30 años, bueno, vamos a imaginar que desde el 91, cuando se creó, hasta el 97, 98, que empieza a gestarse la crisis regional que termina con la devaluación del 99, ¿te acordás? Y sí, después sí. todo lo que ocurrió en la crisis denominada del Río de la Plata en 2001 y 2002. Hasta el 97 el Mercosur tiene cierto éxito. De ahí en adelante hemos negado todo tipo de tendencia internacional. Entre otras cosas, no tenemos regulación de servicios, que es el sector más dinámico a nivel internacional. Recién ahora hemos incorporado algo de comercio electrónico en diciembre del año pasado, tarde. Hemos logrado cerrar tarde un acuerdo con la Unión Europea, que además ahora atraviesa muchas dificultades para que entre en vigor. Estamos en términos de normas realmente muy atrasados. El mundo está viendo una película hace 10 años que los miembros del Mercosur todavía ni siquiera están comprando los boletos para entrar al cine. O sea, Tal el cual. mundo cambió 4 o 5 veces y nosotros seguimos discutiendo lo mismo. Y con Exacto. inestabilidades que a mí hay algunos colegas o algunos diplomáticos que me dicen, Ignacio, hay que esperar el contexto apropiado, cierta estabilidad. Y le digo, no, porque lo único que uno aprende, siendo un país pequeño entre estos dos gigantes que son Brasil y Argentina para nosotros, es que la inestabilidad es la regla de nuestros vecinos. Lamentablemente, y con todo el respeto, yo no me meto en los asuntos internos de Brasil y de Argentina, lo analizo desde el punto de vista de Uruguay. Uruguay es un país pequeño que tiene posibilidad de moverse más rápido que los miembros, tiene una economía, una industria ya que está golpeada con su apertura del Mercosur, por lo tanto podemos abrirnos en la industria, tenemos sus sectores de servicios muy competitivos, tenemos facilidades que no tienen Brasil y Argentina. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es algún tipo de flexibilidad. Si nos dicen que no, tendremos que discutir de irnos del Mercosur. Y ojo, me parece que al final pierden todo si Uruguay se va del Mercosur, porque vamos a manejar este escenario, Lionel. Brasil y Argentina, que quieren ser economías medias, ¿no? Y que Brasil quiere ser una economía regional, de liderazgo regional, para estar, entre otras cosas, sentado, por ejemplo, en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, ¿no? La pregunta es, ¿no puede sostener al pequeño del bloque y se tiene que ir por no dar algún tipo de concesión? Yo creo que hay una pérdida de todos los países si Uruguay se va del Mercosur, por lo tanto esperemos agotar todas las instancias diplomáticas, pero con el objetivo bien firme de que algo de aquí a fin de año tiene que pasar. Sí, no, y además, ahí lo que pasa es que me abrís un montón el juego para preguntarte un montón de cosas. Primero, Uruguay, chico como es, supo jugar muy bien, como vos bien dijiste, y moverse muy bien, porque te digo sinceramente, las empresas más grandes de Argentina, los dueños de las empresas se fueron a vivir a Uruguay. ¿Dónde están invirtiendo mucho dinero? En Uruguay. Y además en otros países de la región. Por algo será. Tendrá una economía mucho más estable, hará las cosas más prolijas, tendrá una apertura. A ver, yo a Brasil, lo que vos me decías, Brasil y Argentina son los más cerrados, yo lo metería también a México en todo eso, porque también México es un país muy cerrado, pero Brasil, como vos bien dijiste, se empezó como a despertar, empezó a mirar más el mundo. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con Bolivia, que ahora es socio pleno prácticamente del Mercosur? ¿Vos creés que le va a aportar a algo el Mercosur, o es más de lo mismo, o es más populismo de lo que ya se está viendo, más metido en el Mercosur, que quiere controlar un poquito el tema de todo el tema societario, se podría decir? Antes de responderte eso, te diría que la diferencia en el caso de México es que México tiene nada más y nada menos que un acuerdo Bueno, con Estados Unidos. y sí, Tiene una sí, concentración muy Canadá. fuerte, pero claro, y Canadá. El NAFTA y el TEMEC, hoy TEMEC, hace que México sea otra cosa que lo pone de cierta forma en otra liga. Con respecto de Bolivia, es una preocupación que yo tengo desde tiempo atrás, porque me parece que estamos repitiendo la historia
de Venezuela. No quiere decir que Venezuela sea Bolivia, pero son situaciones similares y en realidad el apuro del presidente argentino, que ha puesto como, si tú repasás las prioridades de la presidencia, por ejemplo, de la Argentina, que está en curso hasta que se la traspase a Brasil, la prioridad número 1 impuesta por la Cancillería argentina fue el ingreso de Bolivia al Mercosur como socio pleno, que como vos decís está muy cerca, resta solo la aprobación del Congreso brasileño. Es un error que para mí vamos a volver a repetir, porque no tiene sentido que Bolivia ingrese al Mercosur más allá de por razones políticas. Eso es lo que está haciendo en este momento Alberto Fernández, lo está apurando por razones políticas. Muchos dicen que esto tiene que ver con el gas, o que tiene que ver con cuestiones energéticas, o que tiene que ver con aspectos relacionados con la infraestructura, con la hidrovía. Sí, yo te iba a decir por el litio, ¿viste? Porque también tiene una... ¿Pero a vos te parece que esas cosas tan importantes se manejan en el Mercosur? Eso se manejan en acuerdos bilaterales, en otro tipo de instrumentos. No necesitamos al Mercosur para negociar con Bolivia esos asuntos. Así que yo creo que una vez más se está volviendo a repetir el componente político, porque es cierto que cada tanto el Mercosur tiene estos vaivenes de politización. Nos olvidamos que es un acuerdo netamente económico-comercial, esa es la filosofía del Tratado de Asunción, basta leerlo para confirmarlo, pero luego se ha politizado, como todos sabemos, especialmente en la etapa de los Kirchner, de Lula da Silva, de Lugo y de Mujica, que han coincidido todos con esa visión muy populista de Mercosur, y es ahí cuando ingresó Venezuela por la ventana. Recordemos que se crearon todas las normas, y también allí es cuando se creó el Parlamento del Mercosur. Necesitamos un Parlamento del Mercosur. No logramos tener diálogo entre nuestros presidentes, un diálogo razonable entre nuestros presidentes, y priorizamos tener un Parlamento. Yo creo que la evidencia derriba cualquier tipo de argumento a favor de un Mercosur político. Necesitamos consensos mínimos en realmente reformular el Mercosur. No vamos a poder, Leonel, en este tiempo, cuando no hay ni siquiera diálogo entre las dos potencias del Mercosur, porque es verdad que Bolsonaro y Fernández no tienen el diálogo que quisiéramos, y que me parece que es necesario y que correspondería a esa altura, ¿no? Con esa investidura, pero no están dadas esas condiciones. Entonces no vamos a poder discutir el Mercosur de fondo. Lo que pasa es que yo lo que veo es que Argentina, el presidente Alberto Fernández, es una lástima, porque la verdad que se está peleando con todo el mundo, se pelea con el tema, se peleó con Bolsonaro, se pelea con la calle Pou, falta que se pelee con el presidente de Paraguay y listo. O sea, es como que viene, como se suele decir, a los ponchazos. O sea, lamentablemente, y también hablando con fuentes del gobierno y del anterior gobierno, me confirmaban un poco lo que decís vos, o sea, el tema de Bolivia, que la verdad que no había forma, es más que nada algo político. Y por otro lado, el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tanto lo critica el gobierno argentino, y fue este mismo gobierno que en la época de Néstor Kirchner fue el que lo impulsa. Entonces, como que no se entiende, por un lado lo impulsas y bueno, por otro lado ahora lo están frenando. Pero también estos días estuvimos viendo una noticia que España es como que le quiere dar un empujón al acuerdo. ¿Qué crees ahí? ¿Se puede lograr? Está todo muy trabado. Mirá, fuentes oficiales de Argentina y un ex canciller me dijeron que depende netamente del presidente argentino. Bueno, lo que pasa es que eso es un lado solo, ¿no? Porque está el lado europeo también, ¿no? Ahora Macron acaba de responder a ese pedido de España, lo hizo hace un ratito, y dijo que todavía no están dadas las condiciones para ese empujón que España reclamó, que es el que decías recién. Así que también tenemos un problema claramente en Europa que está asociado a que ningún líder europeo quiere sacarse una foto con Bolsonaro en este momento por los aspectos medioambientales. También es cierto que Brasil está reaccionando muy firme en contemplar, en proponerse a discutir, ha dado señales no solo a Biden, sino también ha dado señales a la propia Unión Europea de que está dispuesto a incorporar esas nuevas cláusulas que Francia le solicita a Brasil para levantar el veto, que ya no es solo francés, también hay otros países europeos que son contrarios al acuerdo. Y del lado argentino, es cierto eso que vos decís, Argentina lo apoyó en su momento, incluso no solo Néstor Kirchner, sino también Cristina Fernández de Kirchner lo reimpulsó en determinado momento con el apoyo de España en 2010 el acuerdo. Así que esto hay una
una contradicción, que tiene que ver con que, en definitiva, Macri se dice que apuró mucho el acuerdo para llevarse un rédito de política interna, por lo que decíamos, porque siempre ocurre eso, de política interna con política internacional, están asociados. Entonces, en realidad ahora el gobierno actual critica que se cerró sin evaluación de impacto, sin realmente dialogar con todos los sectores, pero bueno, ha dicho que no lo va a bloquear. Yo creo que Argentina no creo que Argentina no tiene margen de bloquear este acuerdo si Europa levanta sus vetos. Entonces tenemos que ser optimistas de que es un acuerdo bueno para las dos partes, yo estoy convencido. Es un acuerdo que llegó tarde, pero llegando tarde y con concesiones mucho menos profundas que lo que se estaba intentando alcanzar la última vez que se estuvo cerca de cerrar este acuerdo fue en el año 2004. Después de ahí entró un gran receso que terminó con el cierre del acuerdo en 2019, pero es otro acuerdo en términos de ambición, y es otro acuerdo porque el mundo se abrió tremendamente en ese periodo que nosotros estuvimos mirando para otro lado. O sea, nos está saliendo tan caro la distracción que tiene el Mercosur en cuanto a la apertura internacional, en cuanto a no estar analizando lo que está ocurriendo en Asia-Pacífico, los cambios de patrones de consumo, no estar analizando qué normas nos van a exigir en el futuro, que nos van a dejar afuera de los mercados. Exactamente. Yo estoy muy preocupado con los ritmos y con las discusiones de la década del 70, 80 que se tienen en la región. Yo creo que eso es grave y necesitamos cambiar el chip y empezar a ver una película que es la que están viendo otras economías a nivel internacional. Hace poquito estuviste reunido con el enviado de Joe Biden para América Latina. A ver, contame un poquito qué perspectivas te estás llevando entre Uruguay y Estados Unidos, qué dijeron en la reunión, de qué se habló, si se puede, obviamente, qué perspectivas tiene Uruguay para poder penetrar el gran mercado americano. Algunas cosas se pueden decir, otras no tanto, porque se empezó en reuniones. Por eso te digo. Pero en definitiva sí fue una reunión muy interesante. Yo aquí lo que te puedo reconocer es que quizás, como muchos otros analistas, subestimamos la importancia que Biden le iba a dar a América Latina. Está claro que América Latina no está en la prioridad de la administración de Biden, porque nunca lo estuvo ni para republicanos ni para demócratas. Pero en la foto decían que estaba tercero. ¿Me escuchás? De Venezuela en los últimos... Claro, bueno, claro, sí. Pero estamos realmente ahora con un... ¿Sí? ¿Me escuchas bien? No, se cortó la imagen. Te iba a decir, que perdóname, te interrumpí, pero te iba a decir que para Estados Unidos, supuestamente América Latina estaba tercero en el orden de prioridades. Y ahí es lo que, ahí se cortó se tildó un poco la conexión, por eso te dejo. Sí, dejo que sigas. No es perfecto, no es real, para mí sigue sin ser una prioridad América Latina para Estados Unidos, porque basta repasar la profunda agenda interna que tiene la administración de Biden, de su plan económico y cómo lo va a sostener, hasta todo lo que tiene que ver con sus reformas, con sus discusiones en estas brechas sociales que se han generado en los últimos tiempos, su política internacional. Tiene desafíos enormes Biden, ¿no? Pero es cierto que está mirando a América Latina con un poquitito más de interés de lo que yo había imaginado inicialmente, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo está haciendo más por reacción que por acción. Claro. Lo está haciendo más porque China ha ganado muchos pases en los últimos tiempos que porque todavía estemos visualizando una agenda propia. Yo creo que Uruguay la tiene, la agenda propia. Uruguay puede, en el marco del TIFA, que es un acuerdo, digamos, de inversiones y de cooperación que tiene con Estados Unidos, no es un acuerdo comercial, naturalmente, pero allí puede negociar algunos aspectos, puede intentar aumentar las cuotas, puede discutir si vuelve o no al sistema general de preferencias. Tiene coincidencias en la agenda hemisférica, porque Uruguay sí coincide muy fuertemente con Biden en la condena al régimen de Maduro, no es el caso de Argentina. Tiene una visión bastante compartida en lo que debería ser la agenda de la OEA, tiene visión compartida en la reforma de algunos organismos internacionales, en los aspectos medioambientales. Hay una agenda muy potente. Ojalá Estados Unidos esté realmente dispuesto a avanzar en tener una agenda bilateral con Uruguay, con el Mercosur. Creo que comercial no está abierta todavía esa posibilidad, pero fue una reunión muy buena en cuanto a que
le planteamos al asesor de Biden esta necesidad de hablar de nosotros, no hablar de la relación de Estados Unidos con el Mercosur o con Uruguay por China, sino hablar de nosotros independientemente de China, porque la relación de China con el Mercosur y con Uruguay vino para quedarse. Te llevo a otro plano, Ignacio, tema software. Uruguay es impresionante lo que creció con el tema de software y también, o sea, te quería llevar ahí al tema de las exportaciones de software. No sé, ¿vos creés que se está consolidando a nivel mundial, más allá que bueno, hablan mucho de Argentina, de otros países, pero Uruguay, o sea, con lo chico que es? Para mí, o sea, viéndolo de afuera, para mí es impresionante, o sea, es para sacarse el sombrero, como si bien dicen. O sea, porque se está consolidando muchísimo y está logrando o sea, que empresas de la región inviertan dólares genuinos en Uruguay y se instalen ahí para poder desarrollarlo. Me gustaría, bueno, obviamente tu mirada. Hay varios temas allí. Primero que hay una política sectorial de apoyo en su momento al sector que generó esta base mínima de competitividad que tú estás haciendo mención y que logró, por supuesto, que muchas empresas se inserten en los mercados más exigentes, porque exportamos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que ha crecido. Uruguay ha tenido los índices de exportación de software per cápita más altos de América Latina durante mucho tiempo. Es una exportación creciente que además se ha expandido a otros sectores que están relacionados, porque no solo el software que está creciendo, sino hay muchos subsectores de servicios no tradicionales que están creciendo en Uruguay y que tienen que ver con ello, tienen que ver con estabilidad, tienen que ver con apoyos, tienen que ver con esto que vos decías de poder captar inversiones. Bueno, porque claro, Uruguay es un mercado pequeño, pero este es un sector que puede exportar al mundo con facilidad, independientemente de los acuerdos comerciales. No es tanto como los bienes que enfrentan mucho más restricciones, sino el sector del software tiene mucho más acceso a nivel internacional que lo que son los bienes, y hay ventajas naturalmente competitivas que se dan en el sector de servicios que no se dan en los bienes por las deficiencias logísticas que tenemos en esta región, no solo por la falta de infraestructura, sino también por las trabas burocráticas y porque estamos lejos de los centros de consumo a nivel internacional. Todo eso me parece que Uruguay lo cumple, se ha vuelto un buen hub en ese sentido, y allí el diferencial tiene que ver con estas certezas jurídicas, con saber que si invertís acá vas a poder manejar tus dineros sin problema ninguno, que no van a cambiar las reglas de juego, que hay seguridad. En definitiva, ese es un diferencial clave para el desarrollo de cualquier sector, y mucho más un sector muy dinámico, como es el software, donde determinadas empresas líderes han, por supuesto, derramado positivamente en otros sectores, ¿no? No, y además, vos recién hacías mención a productos no tradicionales, y yo me estaba acordando del invitado anterior que tuvimos, que están desarrollando un turismo canábico en Uruguay, con creación de hoteles, con fomentar el turismo, productos canábicos como bebidas, que se pueden entrar en el tema energético, de exportación de todo de estos productos. Creo que están muy, o sea, a ver, siendo un territorio chico, pero tiene muy, muy buenas ideas y está muy avanzado. Y como vos bien decías, hay una seguridad jurídica que lo que se hace, o sea, se mantiene. No es como, a ver, yo muchas veces pienso que el Mercosur actúa como, el Mercosur en bloque actúa como Argentina internamente. Hace 10 pasos para adelante y 20 para atrás. Y estamos siempre en lo mismo, prácticamente. Es como que no logramos avanzar. Vos mismo lo decías hace un ratito, estamos discutiendo prácticamente las leyes del año 70 prácticamente, en vez de, el Mercosur es netamente comercial. Bueno, hay que salir. Hoy en día con la pandemia parece como no aprendimos, entonces. Bueno, ese es el problema, porque además hay que pensar en la pospandemia, donde Además, todo se va a acelerar aún más. Nos ha pasado por arriba lo del comercio electrónico, hasta la propia Argentina le ha pasado por arriba el comercio electrónico, porque con los niveles de confinamiento que ha tenido, ha sido el país que más ha crecido en comercio electrónico de toda América Latina en el 2020. Y eso, en definitiva, ¿qué es? Eso es vivir o morir, eso es adaptarse. Entonces yo creo que Uruguay tiene esa oportunidad de que es un país de buena imagen internacional, que además Lionel va a salir bien parado. Estamos ahora en un momento tremendo de la pandemia en cuanto a muertes, en cuanto a contagios, pero claro,
por nuestra población y por el buen manejo que se ha hecho del plan de vacunación de parte del gobierno, y vamos a picar en punta allí, porque vamos a tener un porcentaje muy alto de la población vacunado en poco tiempo. Ya estamos en los primeros niveles de vacunación diaria a nivel mundial, y eso nos va a posicionar en cuanto a imagen para lo que vos decías, para identificar esos 4 o 5 sectores, la energía, el software y otros subsectores de servicios, para potenciarlos aún más y ganar terreno, todo lo que tiene que ver con la salud y los alimentos, en todo lo que tiene que la agroindustria, que puede potenciarse mucho más. Y es así donde me parece que vamos a tener que salir a vender al mundo un Uruguay de imagen que además puede captar turismo seguro, con pasaporte sanitario, que puede ofrecer diversidad en sectores innovadores como el que estabas nombrando del cannabis. Hay muchos temas que se pueden resolver rápido porque es un país chico, aunque, ojo, tenemos un problema, ¿eh? Somos un país chico, pero lamentablemente muy conservador, y eso hace que también acá adentro, también en Uruguay, hay discusiones un poco lentas a veces. No podemos responsabilizar siempre al de afuera de las razones por las cuales vamos lento. También vamos lento porque somos sociedades conservadoras, ¿no? Obvio, hay que hacer un mea culpa y ver introspectivamente qué es lo que uno está haciendo mal. Pero ahí déjame que te haga una aclaración, o sea, ver cómo Uruguay está negociando el tema de vacunación con Pfizer, con diferentes laboratorios, como hoy Perú se aseguró prácticamente 12 millones de dosis de Pfizer, que llega a un total de 60 millones de dosis aseguradas de vacunación. Y lo dijeron prácticamente los expertos, economistas y diferentes líderes mundiales, que el país que más rápido vacune es el que más rápido va a salir. Y lo vemos tranquilamente del otro lado del mundo, a Israel. Hoy en día Israel, mismo China, en Wuhan, la gente está usando, no hay barbijos, están haciendo recitales, está muy relajada, se funcionan diferentes burbujas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que más rápido vacunes a la sociedad, el comercio y las relaciones y el turismo y todo va a empezar a volver y se va a generar nuevas fuentes de trabajo y las economías van a empezar a resurgir nuevamente. Por eso creo que, no sé, yo desde Argentina, digo, acá estamos completamente mirando para otro lado. Es algo completamente desastroso. Mismo Brasil, más allá que la política que tuvo con la pandemia, la verdad fue desastrosa, pero mismo Brasil hoy en día también está negociando con Pfizer. Y acá no puede ser que por un problema ideológico, político o lo que fuese, no están comprando vacunas a las principales laboratorios. Están negociando con China y con Rusia, que no me parece que la vacuna de Rusia me parece excelente, la de China, la verdad que hay que ver bien cómo se desarrolla. Pero Pfizer acá en Argentina hizo un montón de pruebas y de un día para el otro se fumó prácticamente. Es una pena no haber acordado compras conjuntas con el Mercosur. De vuelta el Mercosur no estuvo a la altura. Bueno. Es cierto que quizás pedirle al Mercosur eso era mucho, porque es un bloque que está atravesando una crisis bien importante y otros bloques a nivel internacional tampoco lograron tener tanto éxito, pero sí, la política del acceso a las vacunas han sido bien distintas en los 4 países. Por suerte Uruguay ha tenido siempre una conciencia muy marcada de lo que era la pandemia, que en el caso de Brasil, como vos decías, Bolsonaro la negó por mucho tiempo, creo que hasta la sigue negando hasta el día de hoy. Argentina, bueno, cometió esos errores o no, tú lo sabes mejor que yo, pero todo indica que sí, que hay ciertas deficiencias a la hora de tomar definiciones en cuanto a qué vacunas elegir. Por suerte, nosotros en ese caso estamos muy conformes, estamos vacunando con Pfizer y con Sinovac, la China, son vacunas que han llegado en tiempo y forma, estamos vacunando, ya te digo, a tasas muy elevadas, de las más elevadas del mundo, y bueno, y esperamos tener el porcentaje, ese porcentaje del 70% de la población dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, como vos decís, estamos todos mirando ese indicador para poder salir lo antes posible, y salir lo antes posible es arrancar en punta en esta carrera de la pospandemia, y salir lo antes posible es salir mejor parado en cuanto a la imagen del país, y después, cómo gestionaste la pandemia, tiene que ver también en cómo te van a mirar como exportador de alimentos.
porque ahora estamos viendo cómo China o como otros países del mundo te bloquean un frigorífico y te dejan de importar carne porque el frigorífico tiene problemas sanitarios por COVID. Es algo nuevo. Todas estas cosas son nuevas, las estamos aprendiendo. Y bueno, los países que tienen mejor institucionalidad y los países que tienen más poder de reacción y que han tomado mejores decisiones en este periodo tan complejo de la humanidad, bueno, son los, no me cabe duda, son los que van a salir mejor de la pandemia, ¿no? Tal cual, Ignacio. La verdad que me quedaría charlando un montón con vos, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Nada, están las puertas abiertas para poder invitarte. Sé que en la universidad, en el centro de estudios que estás dirigiendo, hacen muchos informes sobre el comercio internacional, creo que son muy prestigiosos, muy importantes. Nada, te vamos a invitar justamente para que cuando tengas novedades, también nos interesa mucho cómo va Uruguay con el tema de sus exportaciones e importaciones también. Argentina, hoy el presidente Alberto Fernández inauguraba una inversión de una empresa aquí en la Argentina de computadoras que invertía $1 millón en la producción. Y yo decía, es más, tuiteaba, decía, no es producción, es ensamble, porque Argentina y países de la región no somos productores de tecnología. Nosotros, todos, o sea, un auto en Argentina, en Uruguay, en Chile, está compuesto por el 60-70% de productos importados, o sea, y no está mal eso. El tema es cerrarse. No puede ser que en Argentina un iPhone sea catastrófico prácticamente comprar un iPhone cuando los que te gobiernan prácticamente están todos con el iPhone. O sea, se entiende a lo que voy, no es el teléfono en sí, sino que uno tiene que tener, poder elegir lo que quiero consumir y cómo lo quiero consumir. Y creo que las importaciones son muy importantes para un país, porque con materias primas que son importantes, pigmentos, plaquetas o lo que fuese, o chips, que hoy en día están faltando y mucho en el mundo, se pueden hacer productos con muy buena mano de obra local y poder ser exportados al mundo. Totalmente, Leonel, comparto lo que ha demostrado la guerra comercial entre China y Estados Unidos y lo que sabemos de las cadenas globales de valor ya hace muchísimo tiempo, tanto en bienes como en servicios, es que el mundo está integrado a un nivel tal que cualquier barrera que imponga Argentina a las importaciones está afectando a su propia economía y a sus propias exportaciones. Y además, la tecnología ya no es ensamblar o no ensamblar, porque la tecnología también la tenemos en el agro argentino, que tiene muchísima tecnología, el agro uruguayo también tiene muchísima También, tecnología. sí, te iba a decir Por lo supuesto. mismo. Entonces, ya esto de hablar de tecnología en los bienes industriales y no los agrícolas es algo del pasado, como también es del pasado separar los bienes de los servicios, porque hoy los bienes tienen un componente de servicios que es imposible de separar. Entonces, ese es el mundo de hoy. Y a eso agregarle todo lo que tiene que ver con lo financiero, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, y ese es el mundo que tenemos que enfrentar, ¿no? Tal cual. El mundo, o sea, a ver, una semilla de, no sé, de soja, de maíz, tiene una tecnología atrás impresionante. O sea, hoy en día los campos se controlan con drones, prácticamente las cosechadoras tienen programas que la verdad que no se puede creer cómo avanza. Pero justamente esto no lo hago en referencia a Argentina, sino lo hago en referencia a Uruguay. Paraguay también tiene mucho, o sea, está implementando mucho, y Brasil, bueno, ni hablar. Pero creo que, la verdad que creo que desde afuera Uruguay se está posicionando y muy bien en la región. Creo que es un modelo como a seguir. Tienen, o sea, un presidente que por lo menos escucha y es abierto a nuevas ideologías y va con el diálogo y o sea, tiene una mente de apertura. Creo que es lo que se necesita para salir hoy en día del COVID. Totalmente de acuerdo contigo, Leonel. Te cierro con esto. Yo creo que las instituciones explican todo. Instituciones fuertes, respeto a los poderes del Estado. Y si uno tiene instituciones fuertes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hay seguridades. ¿Qué nos está pasando en América Latina y qué está pasando a nivel internacional? Un quiebre de instituciones. ¿Por qué estamos hablando con complicaciones en la OMC? Porque la OMC estaba quebrada. Naciones Unidas tiene muchas dificultades. La Unión Europea sintió un golpe muy fuerte con el Brexit. En América Latina las sociedades están quebradas. ¿Por qué? Porque se ha perdido respeto a los gobernantes y a las instituciones. Uruguay, por suerte, tiene un sistema político fuerte,
todavía hay instituciones fuertes y eso es una diferencia hoy en América Latina muy importante. Tal cual. Muchísimas gracias, Ignacio, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias a vos. Por favor. Bueno, fue Ignacio Bartesagui, director de la, de la Universidad Católica de Uruguay, del Centro de Estudios del Centro de Estudios de la Universidad Católica de Uruguay. Bien, hay algo bueno, que es como decía Ignacio, o sea, es director del Instituto de Negocios Internacionales en la Universidad Católica de Uruguay. Disculpen, quiero corregir error que cometí, pero ese es director del Centro de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Como decía Ignacio, las instituciones en América Latina son muy importantes, y hoy en día lo que se está viendo es que países como El Salvador, el presidente instituyó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, al fiscal general. O sea, se está dando que eso es prácticamente un sistema populista que lo único que hace es afectar prácticamente a un país, o sea, porque un país democrático no se gobierna de esa forma. Aquí en Argentina, hoy y ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández no paraban de comparar a Joe Biden como Juan Domingo Perón, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque lo agarraban por el tema de los sindicatos y interpretaron todo, o sea, a mi entender mal, porque decían que Amazon había tenido un problema con los sindicatos, y los mismos empleados de Amazon en Estados Unidos votaron que no querían sindicatos. Si bien los sindicatos son importantes, pero también tienen, o sea, es un sistema democrático y la gente elige. Quería un poquito, o sea, cerrar con esto porque la verdad que es sumamente importante. Biden está, está convencido, y convirtiendo las autocracias prácticamente, que hoy en día es una palabra bastante usada, está combatiendo el tema de las autocracias en lo que es Estados Unidos. O sea, entonces no pueden, o sea, cuando yo escucho a presidentes o a diferentes políticos que hablan como que Biden está, que sería, no sé, un presidente populista, no tiene nada que ver. O sea, Biden lo que está haciendo es justamente inyectar dólares a la economía, inyectar dólares a las pymes, a las empresas, a las pequeñas empresas. Ahora están inyectando 10 millones de dólares a los restaurantes, a los comercios que están afectados en la pandemia. Además, sin ir más lejos, Estados Unidos tiene la máquina de hacer dólares prácticamente. Entonces, pueden inyectar, incentivar. También está creciendo muchísimo, se está abriendo mucho la competencia, hay un montón de empresas que están reflotando en los Estados Unidos y se está creciendo. Eso es un poquito lo que quería cerrar con esto, porque se dijo tanto esta semana sobre Joe Biden y se lo mira tanto. También estamos viendo el tema de Colombia, cómo Colombia está, o sea, hay una revolución muy grande de la sociedad, hay casi 19, un poco más de muertos en Colombia, o sea, todo porque Iván Duque, el presidente, mandó al ejército y a las fuerzas a reprimir, justamente porque la misma sociedad salió a la calle a protestar por un impuesto que habían subido. Un poco pasó con Chile antes de la pandemia. Así que, bueno, América Latina está bastante convulsionada, y es lo que decía Ignacio hace un ratito, que el respeto a las instituciones y las instituciones en sí como un país se deben respetar. Pero bueno, eso es lo que está aconteciendo en el mundo. Espero que hayan disfrutado de este programa. Creo que estuvimos hablando de varias cosas en sí que hacen a la toma de decisiones muy importante, y creo que Uruguay es un mercado que próximamente va a dar que hablar.
porque es un mercado chico. Yo lo comparo mucho con lo que es Israel, cómo es, tiene una gran apertura, tiene una está creciendo mucho, y muchos empresarios de América Latina están inyectando inversiones en Uruguay y están posicionándose con empresas en Uruguay. Justamente porque tiene seguridad jurídica. Ahí lo dijo Ignacio, el entrevistado, que creo que yo comparto también plenamente con eso. Además, para cerrar, una noticia que la verdad que es sorprendente, en México aumentaron casi el 450% el alquiler de contenedores por el tema de COVID, por el tema de vacunas. O sea, impresionante cómo también el COVID hace resurgir diferentes tipos de industrias, el tema de contenedores. ¿Por qué? Porque pueden importar, pueden trasladar muchísimas más vacunas a diferentes países, y la verdad que, bueno, hubo un alza en el tema de alquiler de contenedores en las marítimas. La verdad que nada, es sorprendente. Y bueno, llegamos al fin del programa. Espero que les haya gustado. Nos reencontramos con Giovanni Delfino también el próximo miércoles con un gran programa. Vamos a tener muchos invitados que van a dar también que hablar. Y bueno, siempre analizando las noticias más importantes de la semana, trayéndole las mejores datos para inversiones y las palabras de muy destacados invitados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales a las 6 horas de Washington, 7 horas de Argentina y 5 p.m. hora de Lima. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en streaming, directo para toda América y el mundo. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.